¿Qué tal? En las primeras dos clases de este trimestre les he presentado el panorama general de lo que vamos a estudiar. Es decir, en particular vamos a estudiar cómo funciona Internet. Y para ello les he presentado a la base cuál es su arquitectura y será ese el tema con el que vamos a terminar la primera parte del curso. Los temas que hemos visto pues ha sido el concepto de Internet desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de infraestructura y desde el punto de vista de servicios. Vemos que Internet no puede tener una sola definición en función de lo que estemos haciendo sobre ella o de cómo la estamos aprovechando. Podemos ofrecer una definición u otra. Una definición más completa sería proveer ambas, por supuesto. Hemos visto también de que pues, Internet sigue una arquitectura basada en un modelo de referencia, el cual es el modelo TCP/IP, que es un modelo de 5 capas, como veremos. En cada una de las capas operan protocolos de comunicaciones. Vimos entonces también el concepto de protocolo de comunicaciones, haciendo analogías con protocolos humanos y con protocolos que suceden en las redes de computadores. Entonces reiteré de que Internet está formado por tres grandes componentes. Los extremos, que son todos los dispositivos que se conectan a Internet. Sinónimos de puntos extremos son estaciones, sistemas finales, entre otros. Y se llaman extremos porque más allá de ellos, pues ya no hay nada más que el usuario que los utiliza para ejecutar aplicaciones para su beneficio. Los dispositivos necesitan de un acceso para entrar al núcleo de Internet. Entonces, el segundo componente, después de los puntos extremos que conforma Internet, es la red de acceso. La red de acceso lo ofrece, valga la redundancia, nuestro proveedor de acceso. Ejemplos son Teléfonos de México, Easy, Total Play en México. En el caso de redes celulares, Telcel, Movistar, AT&T, cualquier operador que tengan ustedes, les ofrece el acceso para que sus paquetes ingresen al núcleo de Internet. Cada uno de esos operadores ofrece un servicio con base en una tecnología subyacente. Entonces, en las primeras dos clases también vimos una variedad de medios de comunicación, entre ellos medios guiados y no guiados, sobre los cuales puede transitar la información a nivel físico, como veremos en este curso. Cada medio físico de comunicaciones ofrece características distintas en términos de ancho de banda, de inmunidad al ruido, entre otras cosas. Les mencioné que la fibra óptica es el medio de transmisión por excelencia, evidentemente es el medio más caro, y además es el medio guiado que alcanza la mayor longitud en las comunicaciones. Bien, pues en esta tercera clase vamos a estudiar cuál es la estructura del núcleo de Internet. Una vez que nuestro operador nos ofrece su infraestructura, su red de acceso para que nuestros paquetes ingresen a Internet, ¿qué es lo que sucede con ellos? Vamos a ver que en el núcleo se ofrece evidentemente la técnica de base para las comunicaciones en Internet, que es la conmutación de paquetes, pero en trayectos tan largos que muchas veces pueden dar nuestros paquetes, varias escalas que visitan antes de llegar al destino, pues pueden encontrar con enlaces de distintas naturalezas. Por ejemplo, enlaces inalámbricos, como enlaces de ondas de radio, celulares, satelitales, entre otros. Entonces, la técnica de conmutación de paquetes no es la única que se implementa en el núcleo de Internet. Si encontramos que nuestros paquetes visitan tecnologías distintas, pues puede ser que esa tecnología se implemente en otra técnica de comunicaciones. Es aquí donde les presentaré la conmutación de circuitos. Y en la parte última de este video, pues voy a describirles cuál es la estructura del núcleo de Internet. Bueno, ¿qué es el núcleo de Internet? El núcleo de Internet está formado por una malla de ruteadores interconectados. En particular esta malla pues le ofrece toda la infraestructura que hemos estudiado. Son operadores que establecen acuerdos económicos para interconectarse entre sí. Aquí en la figura pues vemos que puede haber proveedores de servicios locales o regionales, como veremos en la estructura del núcleo, y también proveedores de servicios más grandes, que se les llaman nacionales o globales. Todos ellos están interconectados para que nuestros paquetes, una vez que nuestro proveedor de servicio los haga ingresar al núcleo, pues entonces el núcleo va a ser el responsable de encaminarlos hacia el otro extremo, es decir, hacia el destino. La técnica de conmutación de paquetes, como hemos visto, que se implementa entre emisor y receptor, consiste en que el emisor tiene un mensaje grande que lo segmenta en paquetes pequeños, idealmente numerados secuencialmente desde el 1 hasta el n, para que esos paquetes sean transmitidos uno a uno en la red. La red los encamine independientemente uno del otro hasta que los haga llegar al destino.
Entonces, como aquí dice, pues la estación divide los mensajes de la aplicación en paquetes. De manera que pues la red expide los paquetes y los hace llegar desde la fuente hasta el destino. La red va a ser lo responsable de eso. El núcleo va a ser el responsable de eso. ¿Qué es lo que sucede entonces en el núcleo? Pues vemos aquí una red conformada por 6 ruteadores. En una red de comunicaciones como esta, pues todos los ruteadores tienen que entenderse con un mismo lenguaje de comunicación. A ese lenguaje de comunicación le vamos a llamar algoritmo de encaminamiento. Todos los ruteadores en esta red, dentro de esta nube azul, van a implementar el mismo algoritmo de encaminamiento. El algoritmo de encaminamiento va a tener como finalidad de que todos los ruteadores aquí en estos 6 ruteadores cooperen para que ofrezcan caminos desde un ruteador origen hasta un ruteador destino. Todos ellos implementarán el mismo algoritmo de tal manera que llegarán a un estado en el que llenarán una tabla de reexpedición como la que vemos aquí. Esta tabla de reexpedición tiene, al menos en este ejemplo, 2 columnas: la columna de encabezado y la columna de enlace de salida. El ruteador va a leer el encabezado de los paquetes que ingresan a él para, con base en ese encabezado, hacerlos salir por algún enlace de salida. En este ejemplo, pues nos estamos enfocando en este ruteador de la izquierda. Entonces, la reexpedición va a ser una acción local que va a implementar el ruteador. Una vez que los ruteadores disponen de estas tablas de reexpedición, se va a llevar a cabo la reexpedición, valga la redundancia. Entonces, la expedición es una acción local, una acción que realiza individualmente cada ruteador. Con base en esta tabla, por ejemplo, aquí tenemos que el encabezado del paquete que ingresa es 0111. Va a leer este encabezado, como lo buscamos aquí en la tabla, y le corresponde el enlace de salida 2. Pues quiere decir que por ahí va a ser reexpedir los paquetes que lleguen con este encabezado. Otra función clave en el núcleo, pues es la función de encaminamiento, que es precisamente el lenguaje con el cual se entienden los ruteadores para ofrecer caminos desde un punto hasta el otro en la red. A diferencia de la reexpedición, el encaminamiento va a ser una acción global porque la realizan en conjunto todos los ruteadores que participan en la red. Aquí los 6 ruteadores que participan en la red van a ejecutar el mismo algoritmo para que cada uno alcance una tabla de reexpedición, como la que vemos ahí, local, para ejecutar su algoritmo de encaminamiento. Entonces el encaminamiento pues es la acción de encontrar los caminos desde un punto hasta el otro en la red, de tal manera que los paquetes puedan ser reexpedidos. Análogamente, pues podemos ver que si realizamos un viaje desde San José en California hasta Northampton en Estados Unidos, pues atravesamos el país de costa a costa. Tenemos una ruta completa aquí marcada en azul. Este va a ser el encaminamiento, porque resolvemos cuáles son los caminos que vamos a seguir desde un punto hasta el otro en la red, hasta el destino. De esta manera, una vez que resolvemos el camino, pues podemos recorrerlo. Aquí se pinta con la franja roja. En cambio, para distinguir el encaminamiento de la reexpedición, pues tenemos que en cada punto intermedio en el viaje, por ejemplo aquí estamos en Sacramento, pues tenemos que decidir por cuál de las salidas de la ciudad vamos a continuar nuestro viaje. Esa es una decisión local que tomamos en Sacramento. Lo mismo en Cleveland. Para llegar a la parte final del viaje, pues tenemos que decidir cuál de las bifurcaciones nos va a llevar finalmente a Northampton. Entonces, la diferencia entre el encaminamiento y la reexpedición es que el encaminamiento es la acción global de determinar un camino desde la fuente o desde el origen hasta el destino, y la reexpedición es la acción local que ejecuta cada ruteador, en este caso que ejecutamos nosotros, en cada punto intermedio para decidir sobre qué enlace de salida o sobre qué bifurcación vamos a salir. Esta es la reexpedición al final. Después vemos que pues finalmente la estación emisora tiene que enviar paquetes. En este curso vamos a utilizar literales bien definidas para referirnos al tamaño de los paquetes y al ancho de banda de cada enlace, de tal manera que lo vamos a ver en este ejemplo. En este ejemplo tenemos 2 estaciones, una estación emisora a la izquierda y una estación receptora a la derecha, fuente y destino. La estación está enviando 3 paquetes de tamaño L bits. A la mitad hay un ruteador que está recibiendo los paquetes y que los está reexpidiendo en el enlace de salida. Cada enlace, cada uno de los 2 enlaces es de un ancho de banda de R bits por segundo. Entonces el retardo de transmisión del paquete está definido como la relación entre el tamaño del paquete L dividida por el ancho de banda del enlace R. Esto quiere decir que a la fuente le toma L entre R segundos para transmitir el paquete en el enlace de comunicaciones.
Nos va a interesar en este curso pues observar el comportamiento del retardo de extremo a extremo. El retardo de extremo a extremo va a ser el promedio del retardo que le toma a los paquetes llegar desde la fuente hasta el destino. En este ejemplo pues vamos a hacer un ejemplo numérico. Nada más vamos a ver el primer salto, es decir, el salto que dan los paquetes de la computadora origen al ruteador intermedio. Tenemos paquetes de 10 kilobits, enlaces de 100 megabits por segundo, y esto vamos a ver que nos da un retardo de transmisión de un salto, es decir, hasta el primer ruteador de 0.1 milisegundos. Solamente aplicamos la relación que tenemos aquí. Hay que dejar claro que en este curso, cuando nos refiramos a velocidades de transmisión, la K de kilo significa por 1000 y la M significa por 10 a la 6. O sea, tenemos que el tamaño del paquete es 10.000 bits y que el ancho de banda del enlace es 100 millones de bits por segundo. Es importante distinguir estas unidades de velocidad de transmisión y de tamaño de paquete, a diferencia de cuando hablamos de almacenamiento en una red de comunicaciones. Decimos que un kilobyte, por ejemplo, son 1024 bytes. De eso vamos a olvidarnos en este curso. Estamos hablando K de kilos es por 1000, M de megas es por 10 a la 6. Si hacemos el ejemplo numérico, entonces pues tenemos que tener en cuenta que la conmutación de paquetes la relacionamos con una técnica de almacenar y reexpedir. Significa que para que este ruteador intermedio sea capaz de retransmitir los paquetes recibidos, tiene que haberlos recibido completamente antes de transmitir siquiera el primer bit del paquete. Vamos a hacer la división. El retardo de transmisión, como lo vamos a anotar en este curso, de trans, es la división de L entre R. Tenemos que entonces el paquete mide 10 por 10 a la 3 bits, o sea 10.000 bits. Dividirlo por el ancho de banda, que es 100 megabits por segundo, o sea 100 por 10 a la 6 bits por segundo. Bits con bits se eliminan, entonces nos queda arriba los segundos. Esto nos da 10 a la 3 entre 10 a la 6 es 10 a la menos 3, 100 entre 10 es 0.1, así de simple lo hacemos. Entonces vemos que pues 10 a la menos 3, que es una notación de ingeniería, pues la podemos también poner como notación en prefijo, que muchas veces podemos preferir esto. Entonces el retardo de transmisión de un paquete de este tamaño en un enlace de esta velocidad es 0.1 milisegundos. Otro retardo que tiene lugar en las comunicaciones con base en la conmutación de paquetes es el retardo en la fila de espera. Aquí tenemos un escenario distinto. Tenemos dos computadoras a la izquierda, A y B, y tres a la derecha, conectadas a dos distintos ruteadores, C, D y E. Los paquetes que produce la estación A son verdes y los paquetes que produce la estación B son azules. Vemos que al llegar al ruteador inicial, estos paquetes se intercalan, los verdes con los azules, con base en la velocidad de transmisión de cada una de las estaciones, pues van a estar intercalando más o menos paquetes de un color que de otro. Y entonces, si este enlace de la derecha está completamente ocupado, lo cual es altamente probable porque si vemos la relación aquí, el segundo enlace tiene una velocidad de 1.5 megabits por segundo. Y el primer enlace, el enlace de acceso de la computadora A hacia el ruteador, es de 100 megabits por segundo. O sea, es casi 60 veces más grande que la velocidad del enlace intermedio. Significa que en cualquier momento podemos saturar el enlace de salida. Eso significa que en algún momento este enlace se va a llenar de paquetes verdes y azules. Y una vez que esté lleno, pues el ruteador inicial no va a tener dónde más poner los paquetes. Una vez que suceda eso, se va a comenzar a formar una fila de espera. Los paquetes que ingresen a este ruteador, si este enlace de salida está lleno, pues van a llegar a formarse esta fila de espera, a esperar a ser atendidos, es decir, transmitidos. Y de esta manera se forma una fila, una cola de paquetes que van a estar esperando su transmisión hasta este enlace de salida de 1.5 megabits por segundo. Este proceso, el proceso de formación de filas de espera en los ruteadores y en los conmutadores, pues es un proceso interesantísimo en términos de los estudios de las redes de comunicaciones y de cualquier otra red con base en fluidos, que se produce cuando pues, se le solicita más trabajo a la red del que pueda atenderse. En este ejemplo vemos casetas de peaje, seguramente cuando inicia el periodo de vacaciones, casi no lo vemos aquí en México, ¿verdad? Aquí vemos una fila de gente seguramente esperando a ser entrevistados para pedir un trabajo. Y acá vemos también una gran fila de personas esperando el transporte en el Reino Unido. Son ejemplos en donde podemos ver también pues, el proceso de formación de filas de espera. Otros ejemplos, pues en Walmart cuando es quincena y se vamos a mediodía, pues vamos a encontrar llenísimo
muchos otros ejemplos podemos citar de formación de filas de espera. Bueno, pues entonces vemos de que si los paquetes se forman en la fila de espera y encuentran una fila de espera llena, lo que va a suceder en la conmutación de paquetes es que los ruteadores no van a hacer nada por recuperarlos. Los paquetes se pueden perder. Entonces, si tenemos que los paquetes están llegando más rápido de lo que pueden ser atendidos, los paquetes pueden perderse una vez que se llene la fila de espera. Aquí dice que los paquetes pueden perderse si se satura la fila de espera. Veremos que este proceso de pérdidas es un proceso que afecta la calidad de las comunicaciones en Internet y por lo tanto para comunicaciones de datos tiene que resolverse. Como les mencioné en la presentación del video, los paquetes en el viaje desde la estación de origen hasta el destino pueden visitar enlaces de muy distinta naturaleza. La técnica de base que se utiliza en Internet para la comunicación es la conmutación de paquetes. Sin embargo, puede haber segmentos en su viaje que no utilicen necesariamente la conmutación de paquetes. Otra técnica que de hecho se utilizó ampliamente antes de la conmutación de paquetes en las comunicaciones es la conmutación de circuitos, tradicional en las redes telefónicas. A diferencia de la conmutación de paquetes, en la conmutación de circuitos, los recursos están totalmente reservados para la comunicación entre dos puntos. Aquí dice que los recursos de extremo a extremo se reservan para la llamada. En este ejemplo tenemos 4 conmutadores, cada uno de ellos con 4 enlaces que le vamos a llamar aquí circuitos. Entonces hay 4 circuitos del ruteador de arriba al ruteador de la derecha, otros 4 enlaces o circuitos hacia abajo y lo mismo para los otros 2 canales. En este ejemplo tenemos que establecer una llamada de la computadora de origen a la computadora de destino y se le asigna el segundo circuito de izquierda a derecha entre estos 2 ruteadores para establecer un camino desde el extremo inicial hasta el extremo final, y en el siguiente tramo del viaje de los paquetes pues se le asigna el primer circuito entre el ruteador de arriba y el ruteador de abajo, como se demuestra aquí. Entonces, en este sentido, a diferencia de las diapositivas anteriores, el único flujo que va a atravesar en este circuito, es decir, en este camino que se acaba de trazar en rojo, va a ser rojo. No vamos a tener flujos de otros colores. Eso significa que los recursos están totalmente reservados para la llamada entre la estación fuente y la estación destino. No se comparten los recursos. Esto nos garantiza de que el desempeño que vamos a tener en términos de los factores físicos que se experimentan en las redes como retardo, su variabilidad, que en este caso no va a haber, entre otras cosas, están garantizados. Todo va a ser constante. La desventaja de tener esta técnica de comunicaciones es de que, pues si no estamos usando el canal, pues va a estar desocupado y va a haber un desperdicio. En una llamada telefónica entre 2 teléfonos fijos, pues no estamos hablando el 100% del tiempo. Hablamos con pausas, con periodos de silencio, para que nuestra conversación, nuestra oratoria, sea inteligible. Entonces, pues la gran desventaja de la conmutación de circuitos es que hay recursos desperdiciados. Y es precisamente esta característica la que aprovechó Leonard Kleinrock como base para su propuesta de la técnica de conmutación de paquetes. Como mencioné originalmente, esta es la técnica originalmente usada en las redes de telefonía fija. No obstante, hoy en día, en 2022, pues una gran cantidad de empresas han migrado casi totalmente a la conmutación de paquetes para ofrecer su telefonía fija. Los autores nos invitan a su sitio para que hagamos ejercicios de este tipo. En clase les voy a mencionar 2 ejemplos. ¿Cuáles son las técnicas de comunicaciones que utilizan la conmutación de circuitos? Las 2 técnicas tradicionales son la multiplicación por división en frecuencia y la multiplicación por división en tiempo. Aquí están sus siglas. La multiplicación en división en frecuencia significa de que tomamos un rango de frecuencias y ese rango de frecuencias lo dividimos en bandas distintas. Un ejemplo es la banda de FM. Tenemos en la Ciudad de México que la primera estación de FM 88.1 se encuentra hasta la izquierda de la banda, al origen de la banda de FM. Y la última estación de FM 107.9 Horizonte se encuentra hasta el extremo derecho de la banda. Entonces todas las estaciones de FM tienen asignado un espacio en frecuencias idéntico que rentan, que le pagan al gobierno, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para estar presentes ahí. Si alguien más transmite en esas frecuencias y no tiene permiso, está incurriendo en un delito. Entonces, para ofrecer conmutación de circuitos con multiplicación por división de frecuencia, tomamos una banda de frecuencias, la dividimos en espacios iguales
pagamos esa renta y tenemos asegurado que ese espacio está únicamente reservado para nosotros. En este ejemplo tenemos 4 usuarios, un usuario azul, un usuario verde, un usuario amarillo y otro usuario rosa. Tenemos 4 bandas de frecuencias, entonces cada uno va a tener reservada su banda de frecuencia. Vemos que el usuario azul transmite en la primera banda, el usuario verde transmite en la segunda, el usuario amarillo transmite en la tercera y el usuario rosa transmite en la cuarta. Ninguno de los usuarios interfiere entre ellos, tienen sus recursos garantizados. La multiplicación por división en tiempo, en cambio, en lugar de dividir la frecuencia, pues divide el tiempo en algo que vamos a llamar ranuras de tiempo idénticas. El principio es el mismo, nada más que ahora observamos la variable del tiempo. El tiempo se divide en ranuras idénticas, como tenemos 4 usuarios, entonces el primero va a transmitir en la primera ranura, el segundo en la segunda, el tercero en la tercera y el cuarto en la cuarta. Una vez que se agota el turno de transmisión, pues toca nuevamente al primero, vemos el azul, el verde, el amarillo y el rosa. De esa manera se ofrece la técnica de conmutación de circuitos con base en la multiplicación por división en tiempo. Y de esta manera también se garantiza que cada usuario tiene sus recursos totalmente reservados. Bien, ¿por qué hablar de estas dos técnicas? Pues porque entre ellas hay ventajas y desventajas. Vamos a ver a la base a qué me estoy refiriendo. Tenemos este escenario en donde hay n usuarios, o sea, n estaciones conectadas a un ruteador que nos ofrece un enlace de salida, un enlace de 1 gigabit por segundo. Cada usuario, cuando está activo, transmite en promedio a 100 megabits por segundo. Sin embargo, cada usuario nada más está activo el 10% del tiempo. La pregunta que nos hacen aquí es ¿cuántos usuarios puede aceptar esta red con cada técnica? Si decimos que con la conmutación de circuitos los recursos tienen que estar garantizados, totalmente reservados, pues tiene que decir que este gigabit por segundo tenemos que dividirlo entre 100 megabits por segundo. 1 gigabit por segundo entre 100 megabits por segundo es 10 y significa que con la conmutación de circuitos, puesto que no podemos compartir recursos, a lo más podemos atender a 10 usuarios. Simple y llanamente, hacemos una división, es determinístico. Sin embargo, en términos de la conmutación de paquetes, pues como cada usuario está activo el 10% del tiempo, tenemos que tomar eso en cuenta. Esto se resuelve con una distribución binomial. En este punto no voy a poner el desarrollo de la expresión, se los voy a explicar en clase. Pero aquí la intención de esta diapositiva es notar de que la conmutación de paquetes puede atender a muchos más usuarios que la conmutación de circuitos. Entonces, con 35 usuarios, por ejemplo, si tenemos 35 usuarios, la probabilidad de que 10 de ellos estén activos al mismo tiempo, es decir, transmitiendo, es pequeñísima. Es 0.0004, o sea, una probabilidad ínfima. Nos preguntan aquí cómo se obtiene el 0.0004. Pues tenemos que ver una distribución binomial. ¿Cómo escogemos un subconjunto de usuarios a partir de un total con base en una probabilidad de que estén activos o no? Con esto entonces, insistir de que la conmutación de paquetes y la conmutación de circuitos presentan ventajas y desventajas entre ellos. La conmutación de paquetes es excelente para datos en ráfaga. ¿Qué significa datos en ráfaga? Pues que en un flujo de tráfico hay veces que tenemos muchos paquetes presentes en la red y en otros periodos de tiempo están inactivos. Esos son los datos en ráfaga, tradicionales en Internet. Entonces la conmutación de paquetes es excelente para datos en ráfaga. Sin embargo, si hay mucha demanda en cierto periodo de la red, pues vamos a tener una posibilidad de congestión excesiva, lo que nos va a producir fenómenos que necesariamente no deseamos en la red, pero que están presentes. Retardo y pérdidas, porque el buffer, es decir, la fila de espera en cada uno de los ruteadores o conmutadores, tiene gran posibilidad de llegar a desbordarse en momentos de congestión. Para ello, como les decía, pues necesitamos resolver esos fenómenos y vamos a ver que los vamos a resolver entre los extremos, entre el emisor y el receptor. Nos preguntan aquí cómo ofrecer un comportamiento parecido al de circuitos si tenemos conmutación de paquetes. La verdad es complicado, esto ha tenido mucho tiempo de estudio. Hubo 20 años de estudio desde el 98 a 99, todavía hasta hace 4 o 5 años hubo una investigación muy intensa para poder ofrecer técnicas que nos pudieran ofrecer un comportamiento similar en términos de desempeño entre la conmutación de paquetes y la conmutación de circuitos. Y pues vamos a ver
a qué se ha llegado. Una vez que lleguemos a este punto, adelante, cuando estudiamos el nivel de transporte, vamos a ver hasta dónde se ha llegado. Nos preguntan analogías humanas, si podemos encontrar o poner como ejemplo analogías humanas para la reservación de recursos en el caso de conmutación de circuitos y comparados con los casos de la demanda de conmutación de paquetes. Piensen cuando compran un boleto para un concierto, o como cuando compran un boleto para el cine, o como cuando llegan a formarse a la fila de Walmart, por ejemplo. Pongan ejemplos como eso y piensen en ejemplos de la vida cotidiana que puedan relacionarse en este tipo de funcionamiento. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo está estructurado el núcleo de Internet. Internet, como vimos a la base, pues su traducción es que es una red de redes. Internet, red de redes. Sabemos que las estaciones se conectan a Internet por medio de un proveedor de acceso. Hemos insistido en esto. Y el proveedor de acceso pues va a hacer que nuestros paquetes ingresen al núcleo de Internet. Ya vimos que pues, los proveedores de acceso deben interconectarse. El primer salto que encuentran nuestros paquetes fuera de nuestra casa, fuera del trabajo, fuera de nuestro teléfono, es la red de acceso de nuestro proveedor. Entonces, nuestro proveedor va a tener la tarea de enviar nuestros paquetes al núcleo de Internet. Nos ponemos a pensar, ¿cómo puede suceder eso? Bueno, pues aquí les voy a presentar un enfoque iterativo de cómo se ha alcanzado la estructura del núcleo. Esto, como se indica aquí, y como mencionó Vinton Cerf en el video que les puse en la clase inicial, pues ha ido evolucionando con políticas nacionales y económicas. No es necesariamente que todo haya sido estructurado. El término económico es muy importante, porque con base en las ganancias pues se ofrecen desarrollos distintos en cierta parte geográfica que en otra. Aquí viene el enfoque iterativo para ver cómo podemos llegar a observar la estructura actual del núcleo de Internet. Bien, todas estas nubes que tenemos aquí, vamos a suponer que son nuestros proveedores iniciales de servicio, así como he puesto en clase Telmex, Easy, Total Play, Telcel, AT&T, Movistar, etc. Por mencionar algunos. Sin embargo, pues estamos pensando ya en términos globales, en términos del planeta. Entonces, estas nubes azules son los proveedores de servicio, todos los que hay en el planeta. El problema es que, pues dados todos esos proveedores de servicio, ¿cómo interconectarlos? Tenemos que interconectarlos para que desde cualquier punto en el planeta podamos alcanzar cualquier otro punto extremo en el planeta. La primera solución básica, casi boba, es de poner un enlace desde cada proveedor hasta el resto de los demás y así para todos ellos. Sin embargo, piensen en la cantidad de proveedores de servicio que puede haber en el planeta, es enorme. Entonces, esto no es escalable, el número de enlaces es de orden de n cuadrada conexiones, y esto en computación significa de que no es viable, no es para nada bueno. Otra solución es pues, poner al centro un proveedor global de servicio, al centro del planeta, un proveedor enorme, como Sprint, por ejemplo, en Estados Unidos. Y entonces este va a desplegar una infraestructura de ruteadores que entre ellos nos pueden proveer conectividad de extremo a extremo en todo el planeta. Esta es una solución. Vemos cómo se reduce el número de enlaces de nuestros proveedores de acceso hacia este proveedor global. Sin embargo, pues eso no le va a gustar a los demás si hay competidores, porque evidentemente esto ofrece ganancias. Van a surgir competidores, entre ellos, geográficamente los que están más cerca de ellos pues van a querer conectarse, pero si llegamos a este punto, entre ellos no están conectados, tendremos que conectarlos. En la arquitectura del núcleo se ha desplegado sitios de interconexión que se llaman IXPs, cuyas siglas significan Internet Exchange Point, cuya finalidad es facilitar el tránsito entre este tipo de proveedores. Después, pues, también podemos interconectarlos con enlaces directos, que se les dice en inglés peering link. Y en los países, les comentaba en clase que hace mucho tiempo en México teníamos Uninet, hoy en día lo desconozco, pero es fácil descubrirlo, pues surgen proveedores regionales, proveedores más grandes, por ejemplo que Telmex, que Easy, etc., que venden servicios para hacernos transitar entre las fronteras. Uninet hace mucho tiempo estaba instalado en Tijuana. Hoy en día podemos ver cuáles son nuestros proveedores regionales. Entonces, estos nos van a hacer transitar finalmente a los proveedores más grandes. Y bueno, a final de cuentas, pues en los últimos 16, 17 años, hemos tenido el surgimiento de redes de proveedores de contenido como Google, como Facebook, como Yahoo, como Amazon,
que se han desplegado de manera que su contenido llega lo más pronto posible a los usuarios finales. Esos se han puesto aquí en esta arquitectura de manera transversal, al mismo nivel que los proveedores de servicio más grandes, es decir, que estos óvalos azules. Esta es una solución que se acerca muchísimo, que es muy parecida a la que tenemos actualmente en el Internet de hoy. Eso, si lo desplegamos en un diagrama plano, lo podemos poner como se muestra en pantalla. Hasta el nivel superior tenemos los de nivel 1, es decir, los óvalos azules que veíamos en la diapositiva anterior. También en el nivel más alto tenemos a proveedores de contenido como Google. Tenemos a puntos de intercambio de Internet aquí que nos permiten el tránsito entre ellos. Proveedores regionales como los que les hablaba, como el ejemplo de Ninet de hace tiempo. Y hasta abajo tenemos a nuestros proveedores de servicios locales. Una arquitectura como la que se muestra aquí del núcleo es la que tenemos más cercana a la realidad el día de hoy. De hecho, eso está estandarizado. Les voy a poner una referencia en el aula virtual para que ustedes vean lecturas sobre esto si es que están interesados. Entonces, algo más que mencionaba en clases de que observando esta arquitectura podemos explicarnos por qué disfrutamos de una experiencia tan rápida en términos de velocidad de comunicaciones cuando buscamos algo en Google y tenemos prácticamente de manera instantánea los resultados, o cuando consultamos algo en Facebook, etc. También vemos que prácticamente de manera instantánea tenemos los resultados en pantalla. ¿Por qué sucede eso? Vean ustedes que pues para varios casos estos proveedores de contenido tienen enlaces directos hacia nuestros proveedores de acceso. Significa que el acceso es rapidísimo. A diferencia de otros sitios que se pueden instalar en otras partes de esta arquitectura que no sufren o que no gozan, mejor dicho, necesariamente de esos beneficios. Entonces, la nube, vean ustedes dónde está ubicada. Esta misma nube tiene su propia estructura, tiene su propia arquitectura. Además de la nube, si nosotros estudiáramos la arquitectura de la nube, abajo tenemos algo que se llama niebla. Y esos son temas de estudio actualmente muy trabajados en esta área de las redes. Hoy les voy a mostrar un ejemplo de un sitio que nos permite navegar en tiempo real sobre el núcleo de Internet. El enlace está aquí abajo, les muestro un video muy breve al respecto. Vean ustedes la dimensión, la magnitud del número de nodos que tenemos en el núcleo de Internet. Aquí es solamente una muestra. Ustedes mismos pueden ir a este sitio y navegar ustedes mismos sobre el sitio o sea, el proveedor de servicio que ustedes deseen. Bien, pues hasta aquí llega el video de hoy.